Hola, hola. Espero estén muy bien. Y pues vamos a cubrir este tema de fármacos cardiovasculares y renales en los próximos minutos. Importante recordar de primera mano que debemos de establecer unos lineamientos de base para poder entender y incorporar pues de todo lo que vamos a hablar. Vean ustedes que a mano derecha en la tabla del Joint National Committee para la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Presión Arterial Alta del 2003 se establecen algunos valores normales para la presión arterial normal, menor de 120/80, de 120/139 y de 80/89 se consideraba prehipertensión. Arriba de 140/90 hipertensión, arriba de 140 o entre 140 y 159 y 90 y 99 de diastólica, la etapa uno, y arriba de 160/100 la etapa 2. Sin embargo, yo les propongo que nos circunscribamos a lo establecido por la American Heart Association en el año 2022, en donde se hablaba de o se propone precisamente las categorías de presión arterial cambiando un poco, y ya lo vamos a ver, dichas categorías. Vean que mantenemos que la presión arterial normal es menos de 120 y menos de 80 la sistólica y diastólica respectivamente. La presión arterial elevada la vamos a considerar arriba de 100, entre 120 y 129 y menos de 80. Y presión arterial alta, es decir, nivel uno, la vamos a llamar aquella presión sistólica entre 130 y 139 y 80 y 89. Presión arterial alta o nivel 2 la vamos a llamar aquella presión arterial con sistólica arriba de 140 incluyendo y arriba de 90 en la diastólica. Y crisis hipertensiva la vamos a llamar aquella presión arterial arriba de 180 y arriba de 120. De tal manera que entendiendo o teniendo estos valores normales de base, pues se nos hace más fácil comprender pues todo lo que vamos a ir viendo. Adicionalmente, recordemos un poco de fisiología en donde hay una autorregulación muy funcional, muy efectiva, que tiene que ver con la resistencia a las arteriolas, la capacitancia de las vénulas, la bomba de salida del corazón, tanto en su cronotropismo como en su inotropismo. Por supuesto que todo el funcionamiento hormonal a través de los riñones que controla la salida o la retención de agua gracias al eje aldosterona, angiotensina, renina, y que esto permite un control a través de los nervios simpáticos, como ya lo hemos visto, muy efectivo, muy eficiente para la presión arterial, para el control de la presión arterial. Adicionalmente, tenemos un sistema de regulación o de, podríamos llamarle retroalimentación, gracias a los vasoreceptores en el seno carotidio que nos dicen la dimensión de la presión arterial actual, y que a partir de eso, pues entonces se genera una gran cantidad no solamente de señales a través de las fibras sensoriales, sino que se controla en el tronco cerebral todas las señales que van a ir totalmente orientadas a controlar las paredes del vaso y la resistencia periférica para de nuevo establecer un valor normal o mantener un valor normal, mantener la homeostasis de la presión arterial. A través de los receptores alfa o beta, como ya lo hemos visto, hay una acción simpática o parasimpática que afecta a estos nervios o afecta a estos receptores, y que a través de sus neurotransmisores logramos establecer un control de la presión arterial. Seguidamente, debemos de mencionar que para este fin, para nuestro fin, para el fin del curso, vamos a
identificar cuatro categorías de medicamentos antihipertensivos: los diuréticos, que tienen la capacidad de disminuir el sodio corporal y por lo tanto arrastrar agua y consecuentemente reducir el volumen de sangre; los simpaticolíticos, que tienen la capacidad de reducir la resistencia vascular. Y si analizamos la palabra, vean que simpático líticos, es decir, que generan una lisis del efecto simpático y por lo tanto reducen en consecuencia la resistencia vascular, inhiben la función cardíaca y aumentan la acumulación venosa, es decir, favorecen el retorno o el volumen de retorno. Entre los vasodilatadores tenemos aquellos que tienen la capacidad de relajar el músculo liso vascular y aumentan la capacitancia. Y los bloqueadores de angiotensina son aquellos medicamentos que reducen la resistencia vascular periférica y reducen el volumen de sangre. Habiendo dicho esto, pues entonces repasemos finalmente para entrar a las categorías de medicamentos los puntos en donde se han desarrollado eh, investigación sustantiva para el diseño de medicamentos. Y entonces vean que tenemos una gran cantidad de sitios de acción en el centro vasomotor, en las terminales nerviosas simpáticas, en los ganglios simpáticos, en los receptores beta del corazón, en los receptores alfa de los vasos, en los receptores de angiotensina de los vasos, en el músculo liso vascular, etcétera, etcétera. Y así ustedes ven em, que por supuesto el riñón es un sitio de acción muy efectivo para lograr esta modificación. De igual forma, ya entrando en la primera categoría de medicamentos, tenemos los medicamentos diuréticos que, como ustedes ven, eh, tienen una función dependiendo de dónde actúan y que esa función o ese sitio de acción está a lo largo de todo el glomérulo, tanto en los tubos proximales, en los tubos distales, en el asa de Henle, propiamente en el glomérulo, y así en la célula del riñón los diuréticos son, digamos que así, los reyes del funcionamiento y del control de la presión arterial vía eh, favorecimiento de la excreción de agua o más bien retención de la salida de agua o inclusive reabsorción. Entonces, vean ustedes que la acetazolamida y la canaglifosina, que son estos medicamentos que ya los vamos a ver más adelante, que tienen que si bien es cierto, especialmente estos que se llaman como la canaglifosina o algunos otros que vamos a ver, funcionan a nivel de riñón, realmente no tienen un efecto diurético significativo, sino más bien se han categorizado como medicamentos que ayudan al control de la glucosa, porque funcionan directamente sobre la enzima cotransportadora de bicarbonato de sodio, sodio-glucosa. De tal manera que lo que se ha visto es que tiene un efecto más significativo o su efecto clínico es más significativo sobre el control de la glucosa que sobre la salida o retención de agua. Sin embargo, el mecanismo de acción es un mecanismo diurético. La acetazolamida, por su parte, sí efectivamente tiene efectos directos sobre la salida y el control de ese mismo receptor, pero que funciona un poquito diferente. Tenemos los agentes osmóticos que también tienen un efecto sobre el túbulo contorneado proximal, pero también vean que allá abajo, en la última porción del conducto colector de la orina, tiene un efecto significativo los agentes osmóticos como el manitol o los urearéticos y logran su efecto a través de esto. Los agentes de asa, pues obviamente funcionan en el asa de Henle, en la rama gruesa ascendente particularmente, y que, como la furosemida, tienen la capacidad de también
favorecer la salida de sodio, potasio, de tal manera que estos tienen que ser, estos minerales tienen que ser controlados cuando un paciente pues toma estos medicamentos. Las tiacidas, como la hidroclorotiazida, que es el principal representante, funcionan en el túbulo contorneado distal, favoreciendo la salida de sal, de cloruro de sodio, y por lo tanto arrastrando agua. Los agonistas antagonistas de la aldosterona, que funcionan en el asa descendente, eh, en el túbulo colector, prácticamente siempre dentro de la corteza, no en la médula externa, y los antagonistas de la hormona antidiurética, que funcionan tanto en el túbulo colector, principalmente, perdón, en el túbulo colector a ese nivel, y la adenosina, que funciona este sí, tanto en el glomérulo, como ustedes pueden ver, como en el túbulo contorneado proximal, en la rama gruesa ascendente y también en el túbulo colector. De tal manera que así es como funcionan, ya vamos a irlos viendo uno a uno para que ustedes vayan reconociendo el funcionamiento de cada uno de ellos. De todas formas, aquí en el cuadro también están definidos no solamente la capacidad de permeabilidad al agua que tienen, sino también las funciones como los transportadores y objetivos farmacológicos en la membrana apical y diurético con acción principal, el efecto que tiene sobre ese fenómeno. Tenemos otro tipo de sustancias que las llamamos autacoides renales, que son sustancias propias del organismo, como la adenosina, las prostaglandinas y los péptidos natriuréticos, que en el caso de la adenosina, o mejor dicho, todos son compuestos que se generan localmente, fisiológicamente, y que exhiben efectos fisiológicos dentro del riñón. Por ejemplo, la adenosina, como ustedes lo ven ahí, disminuye el flujo sanguíneo en el glomérulo y la tasa de filtración glomerular, aumenta la reabsorción de sodio, y de tal manera que a la hora de diseñar medicamentos se ha pensado en la adenosina como un sitio de acción que puede favorecer el diseño de medicamentos, logrando entonces que los antagonistas de adenosina, que bloquean la acción del sodio hidrógeno, favorecen una actividad diurética. En el caso de las prostaglandinas, algunas de ellas están vinculadas con la acción diurética, y por eso es importante, y aquí empezamos como a atar cabos, que el uso de AINES de manera prolongada tiene efectos sobre el riñón, porque la anulación, recordemos que los AINES, ya lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero se los digo de una vez, los AINES tienen una capacidad de bloquear prostaglandinas tromboxanos para generar un control de los procesos inflamatorios mediados por estas sustancias. Em, Sin embargo, algunas de estas prostaglandinas funcionan a nivel del riñón y por lo tanto al bloquearse, pues no logran su efecto a ese nivel. En el caso de los péptidos, tenemos al péptido natriurético auricular, al cerebral y al tipo C, que tiene, dicho sea de paso, poca respuesta o actividad diurética. Sin embargo, estos péptidos inducen natriuresis y están en muchos estudios investigándose cómo se puede lograr simular su efecto de manera que se logre identificar nuevos targets farmacológicos para el desarrollo de medicamentos. Muy bien, tenemos una categoría de medicamentos que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que ya prácticamente están en desuso. Sin embargo, en algunos casos se utilizan ya no para controlar la presión arterial, sino para algunos otros fenómenos fisiológicos. Uno de los efectos es que en condiciones fisiológicas, es decir, su función normal, es que estos
la anhidrasa carbónica por sí misma, la enzima, favorece la hidratación del CO2 en el lumen renal. Entonces aquí, en el lado amarillo, vemos cómo el CO2 y el agua se unen, favorecido esto por la anhidrasa carbónica, formando ácido carbónico, ¿ok? Que se disocia y permite a través de la bomba sodio-hidrógeno ingresar el H+ y adentro en el túbulo contorneado proximal unirse con bicarbonato de sodio y formar ácido carbónico y la misma enzima revierte la acción o la reacción y separa ese ácido carbónico en CO2 y agua. Y ahí sigue ese ciclo funcionando de manera eficientemente. Sin embargo, los bloqueadores de la anhidrasa carbónica, pues como ustedes ya lo podrían suponer, al bloquear el efecto de la anhidrasa carbónica no se une el CO2 con el agua, no se forma ácido carbónico y el ácido carbónico dentro del túbulo contorneado proximal aumenta porque no hay quien lo degrade por efecto de la inhibición de la enzima anhidrasa carbónica. La inhibición favorece la diuresis porque esta cantidad de agua pues va a continuar su trayecto por el lumen renal y va a favorecer la diuresis por bloqueo de aproximadamente un 85% de la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal, que representa el 45% por ciento de la reabsorción total. Entonces vean que inhibir esta enzima, la anhidrasa carbónica, favorece o inhibe la capacidad de reabsorción del bicarbonato de una gran proporción de la reabsorción total del organismo. Entonces, el efecto es muy significativo. Estos efectos, sin embargo, son autolimitados. ¿Por qué? Porque posiblemente la acidosis metabólica favorecida por la incapacidad de desdoblar el ácido carbónico resultante disminuye la carga filtrada de bicarbonato hasta el punto que la reacción no catalizada entre el CO2 y el agua es suficiente para lograr la reabsorción de bicarbonato. Entonces, esta misma acumulación hace que se bloquee el efecto de inhibición de la anhidrasa carbónica y por eso estos medicamentos pues han pasado prácticamente al desuso. Eh, estos medicamentos tienen efectos significativos sobre algunos electrolitos, especialmente el bicarbonato de sodio, y por lo tanto el pH corporal baja generando una acidosis metabólica que ya vimos que posiblemente es autolimitada por efecto de la falta de catalización del CO2 y el agua, hace que se neutralice dicho efecto. Dentro de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos medicamentos, tienen buena absorción, aumenta el pH por aumento del bicarbonato de sodio a nivel de orina, porque ya vimos que generaba una acidosis metabólica y a la par está. Alrededor de ese aumento del pH se da alrededor de 30 minutos después de aplicado el medicamento y persiste durante alrededor de 12 horas. Y su excreción por túbulo proximal requiere un ajuste de dosis en situaciones de disfunción renal. La inhibición del 85% de reabsorción de bicarbonato eh, genera un 45% de la reabsorción renal total, como hemos dicho, es un impacto muy significativo en la reabsorción de bicarbonato total del organismo. Ya vimos que genera una acidosis metabólica y su eficacia disminuye a los pocos días por la compensación de reabsorción de cloruro de sodio al depletarse el bicarbonato en el filtrado glomerular, que también ya lo explicamos. Las indicaciones de estos medicamentos, que son prácticamente estos que ustedes ven aquí, la dorzolamida, la brinzolamida, la diclorfenamida, la metazolamida,
tienen usos, por ejemplo, en la reducción del humor acuoso por inhibición de la anhidrasa carbónica y consecuente disminución de la presión intraocular. Debido a que se alcaliniza la orina, se puede utilizar para eh, controlar los efectos de la cistinuria, aumentando el pH de la orina. Debido a la acidosis metabólica que produce, se puede utilizar para contrarrestar una sintomatología de alcalosis metabólica, especialmente si se debe al uso excesivo de diuréticos en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, por ejemplo. Y a donde se ha utilizado también es en lo que se llama el mal agudo de montaña, que se presenta cuando hay un descenso no controlado en alturas o altitudes mayores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, puesto que este descenso no controlado puede generar un edema pulmonar o cerebral, apnea de sueño, de tal manera que cuando esto se da, los medicamentos que se aplican son medicamentos de este tipo para favorecer la salida de agua y controlar el edema pulmonar o cerebral que la persona haya sufrido. Este otro grupo de medicamentos que lo mencionaba al inicio, cuando veíamos los sitios de acción, son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 o los llamados SGLT2, que tienen, y a ustedes se les harán algunos familiar, la dapaglifosina, la canaglifosina, empaglifosina, ipraglifosina y algunos otros, tienen la particularidad de que al funcionar sobre el transportador de sodio, glucosa, su efecto sobre la diuresis no es tan significativo, pero sobre la glucosa sí. De tal manera que tienen una indicación aprobada como tercera línea para diabetes mellitus e inclusive se están utilizando cada vez más como coadyuvantes del tratamiento. Tienen una capacidad demostrada de disminuir la hemoglobina glicosilada en 0,5%. No es, digamos, significativo, pero bueno, ayuda y se están utilizando en ese sentido. La vida media de eliminación de la dapaglifosina es de 10 a 12 horas, no influyen en la concentración de electrolitos séricos y no se recomienda en insuficiencia renal o hepática avanzada, precisamente por el efecto sobre esta enzima. Entonces, estos medicamentos, como la dapaglifosina, pues importante recordar que no, a pesar de que utilizan un mecanismo de acción que involucra el riñón y que genera en alguna medida una pérdida de agua, en realidad no tiene un efecto significativo clínico sobre o como diuréticos o sobre la presión arterial, sino que más bien tienen un efecto más significativo al nivel del control de la glicemia. Tenemos por otro lado los diuréticos de asa, como la furosemida o el ácido etacrínico. Aquí sí, estos medicamentos afectan la acción de la sodio-potasio 2-cloruro, de la enzima sodio-potasio 2-cloruro que está en el asa de Henle, reduciendo la reabsorción de cloruro de sodio. Por supuesto que de esta manera se controla en alguna medida, al reducir la reabsorción de cloruro de sodio, pues se reduce consecuentemente la reabsorción de agua. Sin embargo, disminuye el potencial positivo del reciclaje de potasio, por lo que se aumenta una excreción de magnesio y calcio, y eso puede generar alteraciones, especialmente en interacciones con AINES por disminución de la expresión de la COX-2. Entonces, los diuréticos de asa en realidad se utilizan con mucho cuidado, eso sí, porque hay que estar monitoreando los minerales como magnesio y calcio en los pacientes.
Dentro de estos diuréticos de asa que se absorben con gran rapidez y se eliminan por riñón por filtración glomerular y secreción tubular, tenemos la furosemida como representante del grupo, la torsemida, la bumetanida y el ácido etacrínico, que tienen efectos significativos e indicaciones para edema de pulmón y otros estados, perdón, edematosos, como algunos fenómenos como la hipercalcemia, insuficiencia renal, como ustedes lo están viendo. Em, Pueden utilizarse en sobredosis de bromuro, yoduro, fluoruro, que se reabsorben en la rama gruesa ascendente. Las tiacidas, por su parte, que la hidroclorotiazida es el prototipo, es el representante más importante del grupo, inhiben el transporte de sodio cloruro. Listo, ¿verdad? Las tiacidas mejoran la reabsorción de calcio, mejoran la reabsorción pasiva de sodio y de calcio, aunque no generan hipercalcemia, sí podrían enmascarar otros orígenes de la hipercalcemia, como el hiperparatiroidismo primario, carcinoma, sarcoidosis, y entonces hay que tener cuidado a la hora de utilizarla. Sin embargo, pues son una línea de elección prácticamente primaria después de la dieta. Empezar a controlar la presión arterial con tiacidas, pues es en alguna medida de los primeros pasos que se dan. Em, Vean ustedes que hay muchos tipos, dentro de ellos la hidroclorotiazida, que es el más utilizado y más conocido. Perdón, sus indicaciones aprobadas en hipertensión arterial, en insuficiencia cardíaca, en nefrolitiasis, en diabetes insípida nefrogénica y pues algunos de sus representantes. Dentro de los medicamentos ahorradores de potasio, son medicamentos diuréticos, pero que tienen la capacidad de no eh, favorecer la excreción de potasio y por eso se le llama de esa manera. Em, Su mecanismo de acción es que plantean un antagonismo farmacológico directo de los receptores mineralocorticoides, como la espironolactona, que es un representante de este grupo de los ahorradores de potasio. Tienen una capacidad de inhibir el flujo de sodio a través de los canales iónicos de la membrana luminal, como medicamentos como la milorida y el triamtereno, que tienen esa capacidad. Y el protagonismo depende de la producción, el antagonismo, perdón, depende de la producción renal de prostaglandinas, por lo que hay una interacción directa con los AINES. Entonces vean que ahí ya tenemos prácticamente tres advertencias de interacción con los AINES, especialmente en pacientes con hipertensión arterial. Dentro de los medicamentos, prácticamente son tres tipos, ¿verdad? La espironolactona, el triamtereno, la milorida, que son los que en el mercado se comercializan más. Ahí tenemos también a la eplerenona, que no necesariamente pues la conocemos ni en el mercado nacional, así es que pues simplemente como referencia. Eh, Estos ahorradores de potasio tienen una indicación específica que es para cuando se detecta hiperaldosteronismo primario o secundario y que se baje el volumen intravascular efectivo por efecto de ese hiperaldosteronismo. En el caso de los agentes osmóticos, como ya los vimos, pues prácticamente se contraponen a la acción de la hormona antidiurética en el tubo colector y al no absorberse poco o al no absorberse en el tracto gastrointestinal o muy poco, pues no se metaboliza y prácticamente es excretado por filtración glomerular a los 60 minutos, así es que entra y sale sin mayor efecto que el efecto osmótico que pues para los fines de su uso, pues tiene un efecto muy significativo. Los antagonistas de la hormona antidiurética, aquí sí tenemos algunos que tienen efectos bastante importantes. Em,
porque actúan sobre los tres receptores de vasopresina que tienen una expresión específica en el riñón. Y entonces, cuando hemos hablado de la sensibilidad de un medicamento o de la afinidad de un medicamento por algunos sitios estructurales fisiológicos, en este caso, esa sensibilidad se da específicamente porque la expresión de estos receptores se da únicamente a nivel renal. Em, por supuesto que lo que logran estos medicamentos es inhibir los efectos de la hormona antidiurética y tienen como indicaciones algunas muy específicas, como el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, causas de hormona antidiurética aumentada, enfermedad renal poliquística, que genera, pues, obviamente, efectos de retención mm, de agua muy significativo. Entonces, dentro de ellos tenemos al conivaptam, al tolvaptam, al lixivaptam, mozavaptam y zatavaptam. Em, Dentro de todos estos que hemos visto, pues aquí tenemos algunos ejemplos de antihipertensivos en general, dentro de los que ya hemos visto algunos de ellos, vamos a ver algunos otros, eh, pero que sí es importante que ustedes vayan viendo em, las diferencias en cuanto a semividas y por supuesto que esas diferencias nos plantean en alguna medida la posología, es decir, la frecuencia de su toma de estos medicamentos. Muy bien, ahora vamos a ir a aquellos medicamentos que tienen efectos sobre el sistema nervioso simpático, que ya los habíamos visto, que es una de las categorías a donde vamos a aclarar. Y dentro de esas categorías que ya hemos ido identificando, tenemos aquellos que afectan el sistema nervioso simpático, como la metildopalaclonidina, aquellos agentes bloqueadores de ganglios que lo vimos también, que es prácticamente es anecdótica su función y su historia porque pues, ya no se usan. Aquellos agentes adrenérgicos bloqueadores de neuronas como la reserpina, la guanetidina, los bloqueadores beta que hemos estado hablando y vamos a seguir hablando mucho de ellos, como el atenolol, el propranolol, el pindolol, el acetobutolol, porque todavía tienen funciones, el carvedilol, que tienen funciones muy significativas en muchos pacientes, y la prazosina y otros bloqueadores alfa, terazosina, doxazosina, que tienen usos, mejor dicho, perdón, más a nivel genitourinario, precisamente por la presencia de sus receptores a esos niveles. También tenemos algunos vasodilatadores como la hidralazina, el minoxidil, que son vasodilatadores orales, aquellos que ya ahora se usan, o no ahora, sino que más bien se usan específicamente en emergencias hipertensivas como el nitroprusiato y el fenoldaptam. Em, Importante que sus mecanismos pues tienen que ver con la liberación de óxido nítrico, la afluencia de calcio, la hiperpolarización de las membranas, etcétera, que es prácticamente lo que hemos visto con efectos vasodilatadores. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la angiotensina, que este es un grupo muy importante porque tiene muchísimo conocimiento, muchísima utilización y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, que también pues, se usan tremendamente, son de los antihipertensivos más utilizados. Es el mecanismo de acción más, digamos, útil en este momento para el control de la presión arterial. Y por lo tanto, les recuerdo que ustedes tienen que manejar este esquema al dedillo, recordar todos los efectos que la cascada de la angiotensina o del angiotensinógeno genera en términos de vasoconstricción, de secreción de aldosterona y por lo tanto retención de sodio y agua, aumento de la presión arterial por esa vía y aumento de la presión arterial por el aumento de la resistencia periférica debido a la vasoconstricción, y que los bloqueadores de los receptores de angiotensina
como el losartán, el candesartán, el irbesartán, y todos ellos funcionan o actúan a ese nivel cuando bloqueando a los receptores de angiotensina para que ella no genere vasoconstricción, no genere secreción de aldosterona y por lo tanto no aumente la retención de sodio y agua y por lo tanto no aumente la resistencia periférica y no se dé un aumento de la presión arterial. O más bien en su bloqueo se genere un relajamiento de los vasos, no se genere secreción de aldosterona y ahí sí, pues se disminuye la presión arterial. Y por lo tanto, y por otro lado, tenemos los inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, que evita, pues entonces, que se genere angiotensina 2 y todos los efectos que ya los conocemos. A nivel de la espironolactona, que la estuvimos conversando hace un ratito, vean que actúa directamente sobre la secreción de aldosterona y por lo tanto influye negativamente en el aumento de la retención de sodio y agua. Algo que quiero explicarles simplemente como un detalle, digamos, anecdótico, es el fenómeno de la tos en el enalapril. Recuerden que el enalapril es un inhibidor de la ECA que bloquea la enzima convertidora de angiotensina y vean que esta enzima tiene la capacidad de em, procesar esta bradiquinina en metabolitos inactivos, pero también procesar esta bradiquinina para que a través del óxido nítrico se genere vasodilatación y disminución de la resistencia vascular periférica y en total disminución de la presión arterial sanguínea. Pero resulta que esta bradiquinina acumulada por efecto del enalapril en algunos casos genera sensaciones irritantes a nivel de la garganta. Y entonces es ahí a donde se genera la tos. Ese es el efecto, la explicación del efecto secundario muy famoso, muy popularizado de la tos en el enalapril. Recordemos que no en todos los medicamentos se generan todos los efectos secundarios descritos, pero que sí hay proporciones. En el caso del enalapril, alrededor de un 10% de los pacientes genera tos. Sin embargo, es importante hacer farmacovigilancia, es decir, documentar cuando se presenta un efecto adverso, por más común que sea, es importante documentarlo para seguir monitoreando que ese porcentaje X siga siendo X y no sea 2X o 3X o 4X, ¿verdad? Porque si tenemos un enalapril que sabemos que en términos normales debería de generar un 10% de tos, pero resulta que estamos recibiendo un 30, un 40, un 50% de personas que están tomando ese enalapril, pues entonces hay que ir a investigar qué es lo que está pasando con ese medicamento para identificar por qué hay tanta frecuencia aumentada de ese efecto adverso y eso es parte de lo que la farmacovigilancia favorece. Por lo tanto, pues los invito siempre a notificar los, las sospechas de efectos adversos que existe eh, una aplicación que se llama Notifacedra para generar estas notificaciones y estos reportes de sospecha. Bien, tenemos los bloqueadores de canales de calcio, que es también uno de los medicamentos muy utilizados, el amlodipino, por ejemplo, miembro de las dihidropiridinas, el verapamilo más antiarrítmico, el diltiazem más antiarrítmico, pero el amlodipino, el felodipino, el nicardipino, el nifedipino son medicamentos más antidepresivos. em, Aunque vean que, antidepresivos, no, perdón, antihipertensivos, pero vean que las dihidropirinas particularmente eh, se utilizan más como vasodilatadores que el verapamilo y el diltiazem, de tal manera que estos bloqueadores de canales de calcio, si bien es cierto, el amlodipino tiene efectos antihipertensivos, también y es a donde más se utilizan como vasodilatadores. El mecanismo de acción, pues ya lo tenemos ahí.
un efecto de apertura de canales de calcio que a nivel muscular del músculo contráctil del corazón y de los músculos lisos vasculares, favorece la relajación por efecto directo sobre el complejo calcio-calmodulina y consecuentemente sobre las cadenas ligeras de miocina, etcétera, etcétera, de tal manera que los agonistas beta, perdón, los bloqueadores de canales de calcio favorecen entonces este fenómeno de bloqueo o de inhibición del proceso contráctil normal o fisiológico del que estamos hablando. Vean que los agonistas beta pues vienen por ahí, por el lado derecho de este proceso y que también tiene un efecto positivo sobre la relajación, puesto que eso es lo que para lo que funciona. Dentro de las preparaciones disponibles tenemos una gran cantidad de medicamentos a manera de resumen de esta primera parte y ustedes pues pueden irse familiarizando con los nombres y con las indicaciones dependiendo de a dónde estén funcionando estos medicamentos. Muy bien, ahora vamos a hablar específicamente de los vasodilatadores que se utilizan claramente para la angina de pecho. Dentro de los grupos terapéuticos usados, que ya pues los hemos estado mencionando, especialmente los bloqueadores de canales de calcio, también tenemos a los bloqueadores beta, ejemplarizados en el propranolol, en el carvedilol, y a los nitratos, la nitroglicerina y el dinitrato de isosorbida. Los nitritos y nitratos son medicamentos de acción prácticamente inmediata, si se pudiera decir. De hecho, su formulación plantea el uso sublingual para evitar especialmente la acción de la enzima reductasa de nitrato orgánico y que no se dé una inhibición del efecto del medicamento antes de que logre su efecto. El nitrato y el isosorbide por vía sublingual inician una acción en 15 a 30 minutos y todos los segmentos del sistema vascular, desde las arterias grandes hasta las venas grandes, se relajan. Entonces, pues este es un medicamento o estos medicamentos funcionan fenomenalmente para lograr esa vasodilatación y eh, combatir, digámoslo así, efectos de isquemias o de procesos de este tipo. Tenemos también muy importante y la mención de estos medicamentos que están aquí, que hablan de la disfunción eréctil, es porque los nitritos y nitratos tienen una contraindicación absoluta. Escuchen muy bien, es una contraindicación absoluta con personas que utilicen sildenafil, tadalafil, vardenafil, alprostadil, que es la forma intracavernosa de aplicación de estos medicamentos para la disfunción eréctil. Una persona que esté utilizando nitritos y nitratos no puede utilizar medicamentos para la disfunción eréctil. Importantísimo porque el efecto sobre el óxido nítrico de los medicamentos para la disfunción eréctil puede alterar eh, el funcionamiento, puede potenciar el funcionamiento de los nitritos y generar problemas muy significativos, como ustedes los ven ahí, a nivel de contracción, eh, se opone, los nitritos y nitratos favorecen al óxido nítrico que pues busca todo este proceso, ¿verdad? Lograr que se dé eh, una relajación, logrando favorecer precisamente el efecto que se está buscando, el efecto objetivo, el efecto terapéutico, que es lograr relajación de vasos, porque lo que tenemos es un proceso isquémico y eso es lo que estamos trabajando. El sildenafil se opone a la fosfodiesterasa y por lo tanto se acumula
GMP cíclico que puede más bien contraponerse o favorecer a un proceso de relajación y potenciar ese proceso de relajación y generar problemas, especialmente de infarto agudo al miocardio. Entonces, dicho esto, continuamos, pero lo repito porque es uno de los pocos, o de los, sí, pocos, podríamos decir, efectos absolutos de contraindicación de los nitritos y nitratos con algún medicamento. Tenemos nitritos de acción muy corta, como la nitroglicerina sublingual, el dinitrato isosorbida sublingual, el nitrito de amilo, que ya no se usa porque pues era inhalado, pero la nitroglicerina o el dinitrato isosorbida tienen inicios de acción de 10 a partir de los 10 minutos, así es que el efecto es prácticamente inmediato. Mm. Tenemos algunos otros de acción larga, de acción intermedia, en donde ya pues son en diferentes formas farmacéuticas como medicamentos de acción oral sostenida, un ungüento transdérmico, liberación lenta bucal, parche de liberación lenta, etcétera, etcétera, en donde ya no se preocupa tanto por la inmediatez del efecto, sino ya más por un efecto eh, prolongado. Dentro de los bloqueadores de canales de calcio tenemos la amlodipina, que es el representante más importante. La nifedipina también en algún momento ha tenido su preponderancia, pero que yo podría decir que la amlodipina, el diltiazem y el verapamilo son los que, de todos estos, los que quedan a nivel nacional disponibles para lograr efectos de bloqueo de canales de calcio cuando se necesiten. Vean que la amlodipina pues tiene su indicación en hipertensión arterial, pero también como un antianginoso. Precisamente si hablamos de la isradipina, donde ya solamente su indicación es sobre la hipertensión, igualmente la felodipina y algunas otras, pues entendemos por qué han sido superadas por ejemplo, los IECA o los ARA-B, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, prácticamente amlodipina, diltiazem y verapamil. Vamos a hablar un poquito de los medicamentos que se tratan para insuficiencia cardíaca. Dentro de ellos podemos utilizar muchas categorías, como lo están viendo: diuréticos, antagonistas del receptor de aldosterona, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, etcétera, etcétera. El mecanismo de acción es favoreciendo o entendiendo que la contractilidad cardíaca es el resultado de la interacción del calcio, favoreciendo la liberación de la interacción actina-miosina. Esa cantidad liberada depende de la cantidad acumulada en el retículo sarcoplásmico, como ya lo recordaremos, y que de la cantidad de calcio disparado que ingresa a la célula durante la meseta del potencial de acción. Entonces, ahí es a donde los medicamentos funcionan y por lo tanto, como ustedes pueden ver, pues en el caso de la digoxina, se opone a esta apertura de canales. Especialmente aquí estamos hablando de los sodio-potasio ATPasa, de esa enzima, pero sí los bloqueadores de canales de calcio están aquí inhibiendo esa entrada de calcio necesaria para que ingrese al retículo sarcoplásmico y genere, pues entonces, consecuentemente, la activación de la interacción. Em, Algunos de los medicamentos, el principal, el mejor representante es la digoxina, que es un derivado sintético de un glucósido cardíaco identificado en la planta digitalis, y que se conoce desde hace muchísimos años. La digoxina particularmente tiene una absorción muy alta, como ustedes pueden ver,
Eh, Está ampliamente distribuida en todos los sistemas, incluyendo el sistema nervioso central. No es ampliamente metabolizada y más del 66% es excretada sin modificación. Tiene una semivida de 30 a 40 horas y existe forma de realizar los cálculos de ajuste de dosis y por lo tanto en aplicaciones, de hecho, ustedes pueden encontrar en eDoctus fórmulas para hacer el cálculo de la dosis de digoxina para lograr optimizar la prescripción, pero recordemos que la digoxina necesita eso porque ese cálculo específico porque tiene un margen terapéutico muy estrecho. Y entonces se necesita actuar de esa manera. Su efecto es sobre, como ya lo decía, la inhibición de la enzima sodio-potasio ATPasa, responsable de la inotropía positiva, así como de la toxicidad. Sus efectos cardíacos aumenta la contractilidad y genera una prolongación temprana y breve del potencial de acción seguida de un acortamiento de la señal. Por lo tanto, pues tiene efectos muy significativos a nivel de la inotropía del corazón. Los IECAS, el captopril es el medicamento más relevante. Genera una reducción a la resistencia periférica, disminuyendo la poscarga. Reduce la retención. Recordemos que los IECAS todos son antihipertensivos. Reducen la retención de cloruro de sodio y agua, disminuyendo la secreción de aldosterona, reduciendo la poscarga. Reduce los niveles de angiotensina tisular y reduce la remodelación a largo plazo del corazón y los vasos sanguíneos. Inhibe también, en el caso de los IECAS, em, logra precisamente un poquito el captopril, aumento de la contractilidad y genera una inhibición a través de su mecanismo de acción, favoreciendo entonces el aumento de la contractilidad. Medicamentos sin efectos inotrópicos, vamos a ver que estos, los diuréticos, vasodilatadores y ECAs y beta bloqueadores, si bien es cierto, tienen efectos sobre el control de la presión arterial, no tienen necesariamente efectos inotrópicos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de arritmias y en este caso, algunos de los agentes antiarrítmicos pues lo que buscan es regular y llevar de nuevo a la actividad normal del marcapasos o a la propagación anormal de los impulsos, llevarlo a la normalidad. El objetivo de estos medicamentos es reducir la actividad del marcapasos ectópico. Normalmente es que tenemos un marcapasos estimulado con un- con una sobreacción, si se puede decir de esa manera, y lo que se busca es modificar la conducción o la refractariedad en la reentrada. Algunos de los medicamentos o de los mecanismos de acción es por bloqueo de canales de sodio, bloqueo de los efectos autonómicos simpáticos, prolongación del periodo refractario efectivo y bloqueo de canales de calcio. Entonces, algunos de ellos em, dentro de los bloqueadores de canales de sodio de clase 1 tenemos la procainamida, que es logra un bloqueo de canales de sodio y ralentiza el ascenso del potencial de acción, la conducción y la propagación y la duración del QRS en el electrocardiograma. Las acciones depresoras directas sobre los nodos sinoauricular y atrioventricular lo que logra es que se consiga precisamente ese descenso de la actividad tan estimulada que tiene el marcapasos y por lo tanto em, logra su efecto. Tiene una semivida de 3 a 4 horas, se requiere de un ajuste renal en insuficiencia y es una segunda o tercera opción después de la lidocaína o de la amiodarona para una arritmia.
Tiene una acción extracardíaca y que produce un bloqueo ganglionar, reduciendo la resistencia vascular periférica y por lo tanto puede generar hipotensión cuando se aplica intravenoso. Esto es muy importante recordarlo. La quinidina logra un bloqueo de canales de sodio y ralentiza el proceso que ya veíamos, por lo tanto prolonga la duración del QRS en el electro. Y otro ejemplar de esta misma categoría es la diisopiramida, que tiene efectos similares a los que ya acabamos de ver. Tiene efectos antimuscarínicos cardíacos más notables que la quinidina. Puede acompañar la administración de cualquier medicamento que reduzca la velocidad de conducción atrioventricular. Estos son bloqueadores de canales de sodio que logran efectos y por supuesto que el mayor representante, como ya lo veníamos viendo, es la lidocaína. Tiene una muy alta efectividad en arritmias asociadas al infarto agudo al miocardio, únicamente se aplica intravenoso. Su bloqueo efectivo y rápido de los canales de sodio los logra muy, digamos, rápidamente. Tiene un alto metabolismo hepático, apenas un 3% llega a plasma, por lo tanto esa es la razón para aplicarlo intravenoso, para que logremos aumentar su efecto. Tiene una dosis de 150 a 200 miligramos en bolos, seguidos de 2 a 4 miligramos por minuto. Una disminución del volumen de distribución en insuficiencia cardíaca es importante considerarlo, y que en enfermedad hepática el aclaramiento plasmático se reduce y el volumen de distribución aumenta. La semivida de eliminación puede aumentarse hasta 3 veces o más. Es de elección para taquicardia ventricular y prevención de la fibrilación ventricular. Por otro lado, tenemos los bloqueadores alfa, que ya esta es clase 2, eh, logran una eficacia menor que los bloqueadores de canales de sodio. Hay buena evidencia para prevenir un infarto recurrente, una muerte súbita en pacientes que se recuperan de un infarto. El esmolol es de elección en arritmias intraoperatorias y otras arritmias agudas. Y por otro lado, aquellos medicamentos que prolongan el periodo refractario y que generan, perdón, me devuelvo, y generan un aumento del potencial de acción. Entonces, dentro de estos, se logra un bloqueo de canales de potasio y o mejoran la corriente de entrada de canales de sodio. Tienen una mayor prolongación a menor velocidad y menor prolongación a mayor velocidad. Es un efecto de clase. Esto pareciera contradictorio, pero así es como se da. En el caso de la miodarona, se prolonga el potencial de acción, no presenta efecto dependiente de uso inverso, tiene una biodisponibilidad y un metabolismo hepático. em, y vean que genera un metabolito activo, la desmetilamiodarona, que esto genera pues claramente una eh, semivida de eliminación compleja con un componente rápido de 3 a 10 días, que es el del metabolito, digamos, padre, el de la amiodarona, pero luego al generarse un metabolito como la desmetilamiodarona, ya ahí se pierde ese seguimiento que se puede dar de eliminación rápida y entonces se empieza a generar procesos de eliminación compleja que puede durar semanas, como lo ven ahí. El efecto rápido se logra con una carga intravenosa y la miodarona tiene muchísimas interacciones a través del citocromo P3A4. El verapamilo, que es otro bloqueador de canales de calcio, que estimulan con frecuencia los nodos sinoauricular y atrioventricular, y tiene, además de su eficacia en este bloqueo de canales, algunos efectos extracardíacos que hay que ponerles cuidado. Genera una vasodilatación periférica que puede ser beneficiosa en hipertensión,
Tiene una semivida de 4 a 7 horas, bastante corta. Se metaboliza en hígado muy ampliamente y logra una biodisponibilidad del 20%. Y muy importante tener cuidado con pacientes con disfunción hepática porque puede generar eh, complicaciones. Otros fármacos llamados o les llamamos misceláneos es la adenosina, que ya vimos que es un nucleósido que se produce naturalmente en el cuerpo con una semivida de 10 segundos. Genera una activación de una corriente de entrada de potasio, una inhibición de la corriente de calcio, hiperpolarización y supresión de los potenciales de acción de canales de calcio. Administrado un bolo, inhibe directamente la conducción nodal atrioventricular y aumenta el periodo refractario. Es un fármaco de elección para la conversión rápida de la taquicardia supraventricular paroxística. Entonces, pues prácticamente se utiliza, como ustedes lo entenderán, en emergencias, en unidades de cuidado intensivo, etcétera, etcétera, es decir, de uso intrahospitalario. Con esto terminamos esta primera clase de fármacos cardiovasculares y renales y estaremos continuando con otros temas más adelante.